Buenos días, estimados estudiantes. ¿Me confirman, por favor, el audio y si logran visualizar mi pantalla? Sí, Miss. Buenos días, Miss. Muy bien, chicos, buenos días con todos. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, ¿sí? Teniendo en cuenta ciertos criterios que debemos de practicar y repasar durante cada una de las sesiones, ¿ya? A ver, tengamos en cuenta que es muy importante, recuerden, la participación de cada uno de ustedes. Participación de cada uno de ustedes que vaya presentando durante cada una de las sesiones, ya que ustedes al finalizar el bimestre tienen una nota adicional, sí, sí, cuentan con participación en las sesiones, pero no solamente en una sesión, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que si ustedes, por ejemplo, manifiestan y dicen, ay, a mí, yo participé en la primera sesión, ya tengo mi nota, no, es en la mayoría de las sesiones. ¿Cuántas sesiones tenemos? Tenemos 4 sesiones, ¿no? Y se va a tomar registro de esas 4 sesiones a las cuales ustedes van a participar, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello, se les toma el registro y se les manifiesto, se les da a conocer una nota adicional a su bimestre, ¿no? Entonces, esa nota les ayuda y les da beneficio a ustedes para poder finalizar con un buen promedio. Ya hay que tener en cuenta ello para que puedan salir ya que finalizan prácticamente el grado, ¿sí? Finalizan con este tercer bimestre y es muy favorable para ustedes que finalicen con un buen promedio, ¿no? Y así permanecer para los demás grados, ¿ya? Recuerden también la participación a cada uno de los talleres que se va a ir presentando o que van a ir desarrollando dentro de la institución, ¿no? Hasta el momento han visto que ya se está abriendo nuevos talleres a los cuales yo les invito a que participen de esos talleres, ¿no? Aparte que es muy beneficioso para la formación académica que ustedes están requiriendo, ¿no? Al ser una educación a distancia, les da muchos beneficios, ya que pueden participar de las clases desde cualquier parte, ¿sí? Que se encuentra. Sí, entonces es muy importante ello también. Ahora, para que la participación sea mucho más ordenada, sí, durante cada una de las sesiones, es favorable que ustedes levanten la manito, sí, dentro de la sesión, por ejemplo, yo quiero participar, entonces activo la manito para que pueda participar y yo les doy la autorización para que ustedes puedan activar su audio y así sea una participación mucho más ordenada, ¿no? Asimismo, si yo hago consultas, con preguntas referente al tema que estamos desarrollando, es muy importante que ustedes manifiesten, ¿no? La respuesta y no se queden callados, ¿no? Muchas veces pasa de que yo consulto y nadie responde, entonces es muy importante que ustedes participen ahí y observen sus dudas, ¿no? Si tienen dudas, si tienen consultas, también es muy importante que ustedes me lo den a conocer, ¿no? No tengan miedo, que para eso son las sesiones en vivo, ¿no? Las sesiones en vivo son para que ustedes hagan preguntas y consultas que quizás muchas veces por el WhatsApp es un poco engorroso con la comprensión de algunos temas y la respuesta que quizás nosotros a veces brindamos y ustedes quieren con más detalles, ¿no? Entonces aquí en el Meet, en estas sesiones en vivo, ustedes puedan manifestar ello, ¿no? Y poder explicarles mucho mejor, pero en base al tema, ¿no? Entonces todo es en base al tema que se está desarrollando, ¿sí? Quizás tengan dudas, piensen, ah, ya nos están dando temas que no están en el módulo, sí, pero con mucho más detalle, ¿no? Con mucho más, se les explica mucho mejor, ¿no? Para que ustedes puedan comprender parte a parte cada uno de los temas que se está dando a conocer. ¿Ya, chicos? Ahora, si están conectados desde otra cuenta, no son los datos que están acá
¿Por qué? Porque yo muchas veces registro, ¿sí? A medida que ustedes van participando, lo estoy registrando, ¿no? Y coloco los datos que me aparecen acá. Entonces, si de ustedes, de alguno de ustedes, no son los datos que están registrados acá, entonces les voy a pedir que me lo manifiesten a través del chat, ¿no? Y yo poder registrarlo sin ningún inconveniente. Chicos, muy bien. Dicho ello, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Pero para poder iniciar, me gustaría que observen la imagen que yo les estoy mostrando ahora de estos dos niños, ¿sí? Lo observen y me detallen por el chat o también pueden levantar la manito y yo darles la autorización a que activen su audio. Y qué es lo que observan, qué es lo que me pueden decir de estos dos niños. Muy bien, Derly está levantando la mano, ya. ¿Qué más? ¿Qué más podemos observar? Ya están sentados.
¿Qué más? ¿Qué otra característica podemos observar de estos dos niños, chicos? A ver, detállenme más características. ¿Qué otras características observamos? A ver. Se sienten feliz, están levantando la mano. Ya, muy bien, Rosa, que están felices, están levantando la mano, ¿sí? ¿Qué más? ¿Solo ella? Los niños están saludando, Miss. Ya están saludando, ya. A ver, otra característica que observen. Tienen un libro en la mano. Tienen un libro en la mano. Está sentado el niño también, Miss. Está estirando su mano y está sentado. ¿Están estudiando, Miss? ¿Están estudiando? Sí, solo ellos, chicos. A ver, ¿cómo yo diferencio? ¿Cómo yo los podré diferenciar? ¿Cómo yo diferencio un niño de otro? Un niño también su color, Miss. Uno es blanquito, uno es morenito, uno está sentado, el otro está queriendo expresar algo con un cuaderno. Levanta la mano para querer expresar con su cuaderno, su libro, con su mano. Ya, muy bien, está levantando la mano, está sentado, uno es moreno, el otro es de color blanquito. Ya, ¿qué más? ¿Solo esas características, chicos? También se puede ver su nacionalidad también, ¿no? Por color de su piel. Ya, puede ser, podemos determinar ello de acuerdo al color de su piel, claro. Pero con lo que ustedes me han manifestado, ¿yo puedo ya diferenciar a un niño de otro? ¿Podré Miss diferenciar? un niño tiene lente y otro no tiene lente. Ya, muy bien, tiene lente, el otro no. Tiene mochila y otro no tiene mochila. Tiene Muy cuaderno. bien, muy, muy bien, exacto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho ahora, chicos? ¿Qué hemos hecho con lo que hemos descrito a los niños, cierto? Hemos descrito para poder Miss. para poder diferenciarlos de los demás, ¿ya? Entonces, es muy importante que nosotros, ¿sí? Logremos identificar todas las características. Porque si no, ¿yo podré diferenciarlos? No, ¿cierto? Ahora, para poder diferenciarlos, he usado un tipo de palabra. ¿Qué tipo de palabra he usado para poder diferenciarlos? ¿Qué tipo de palabra he usado para poder diferenciarlos? El adjetivo. He usado. Muy bien, exacto. He usado los diferentes tipos de adjetivos que me ayudan a mí, ¿sí? ¿Qué cosa? Me ayudan a mí para poder diferenciar objetos o personas, ¿no? Mejor dicho,
para poder diferenciar al sustantivo. Entonces, el día de hoy vamos a tratar el tema de los adjetivos, ¿ya? El tema de los adjetivos. A ver, ¿qué entendemos por adjetivos? Vamos a ver. ¿Habrá un solo tipo de adjetivo? ¿Hablaremos o conocemos solamente un tipo? ¿O habrá más? ¿Son de 2 o 3? A ver, vamos a ver. Cuando nosotros hablamos de adjetivos, vamos a hablar de un tipo de adjetivo común, ¿sí? Que nosotros siempre lo empleamos, ¿ya? Que estamos usándolo con frecuencia, ¿ya? Que es el adjetivo calificativo, ¿ya? Nosotros usamos el adjetivo calificativo con mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque es aquel que va a detallar o indicar cualidades o características de los sustantivos. Y normalmente usamos o no adjetivos en nuestro día a día. Sí, Miss. ¿Ustedes, adjetivos o no? Sí, Miss, En sí su día a día. usamos. Sí, Sí, ¿verdad? Miss. Muy bien. Entonces, los términos o los adjetivos que mayormente empleamos, ¿sí? Son los adjetivos calificativos. ¿Por qué? Porque los adjetivos de forma general detallan cualidades o características referente al sustantivo, los cuales vamos a tener dos tipos. Se van a clasificar en dos tipos: adjetivos calificativos y adjetivos determinativos. Los adjetivos calificativos son aquellos adjetivos que detallan las cualidades y características de los sustantivos. Por ejemplo, cuando yo digo perro grande, ¿cuál es el adjetivo en esa oración? Calificativo. No, ¿cuál? ¿Qué palabra cumple la función de ser adjetivo? Grande. Grande, exacto. Estoy dando a conocer que el perro es de un tamaño un poco más que de lo normal, ¿no? Entonces, perro grande. ¿Cuál es el adjetivo? El adjetivo es grande. Y luego tenemos los adjetivos determinativos, ¿no? Los cuales concretan o limitan la extensión del sustantivo. ¿Qué quiere decir? Indicando cantidad, indicando distancia, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo digo a la fiesta asistieron pocos o pocas personas. ¿Cuál es el adjetivo ahí? Personas. ¿Persona será el adjetivo? Pocas, Pocas. Miss. Pocas. ¿Y pocas qué nos está indicando? Distancia, posesión o cantidad. Cantidad, Miss, cantidad. Está indicando cantidad. Mira, ¿Ya? Cantidad. Entonces, ahí el término pocas indica cantidad. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cuántos tipos de adjetivo hay? ¿Encontramos? 2. Dos tipos. Los calificativos, que indican cualidades directas, que quiere decir que es muy fácil de identificarlas. Yo puedo determinar, ¿no? Cuando digo, por ejemplo, niña bonita, niño lindo, niño pequeño, ¿cierto? Son fáciles de identificar. ¿Por qué? Porque es la característica que yo le estoy dando a mi sustantivo, ¿ya?
Y los determinativos ya son aquellos que van a indicar, ¿qué cosa? Van a indicar cantidad, indican posesión, pertenencia, ¿sí? Cantidades exactas, inexactas, dentro de mí, acompañado siempre de un sustantivo. Eso hay que tenerlo bien en cuenta, ¿sí? Siempre los adjetivos determinativos deben de estar acompañados de un sustantivo, porque si no están acompañados de un sustantivo, no se va a lograr identificar, ¿sí? Al adjetivo, ¿ya? ¿Me dejo entender? ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas, consultas hasta aquí? Bien, Miss. Muy bien, continuamos entonces. A ver, cuando nosotros hablamos de los adjetivos calificativos, vamos a detallar ciertas funciones dentro de una oración. Primero, dentro de una oración, el adjetivo va a cumplir la función de ser complemento del sustantivo. ¿Por qué? Porque aporta una cualidad o estado referido al sustantivo al cual está acompañando, ¿no? Por ejemplo, mujer hermosa. Entonces, hermosa es el complemento del sustantivo, ¿no? Es como si yo estuviese especificando, ¿no? No es lo mismo decir aquella mujer ganó el Miss Perú, a decir aquella mujer hermosa. Estoy detallando una cualidad o característica más referida al sustantivo. Eso siempre y cuando aparezca dentro del sujeto, ¿no? Si mi adjetivo aparece dentro del sujeto, cumple la función de ser de, ¿complemento de quién? Del sustantivo. Y si aparece, sí, después de un verbo, ¿sí? Después de un verbo o dentro del predicado, el adjetivo cumple la función de ser atributo, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo Fernando es tonto, ¿cuál es la característica que yo estoy detallando? ¿Qué característica estoy detallando? Atributo. No, no, no. ¿Qué característica estoy detallando? Calificativo. A ver. ¿Qué palabra cumple la función de ser adjetivo? En otras palabras, mejor dicho, a ello me refiero. Tonto. Tonto. Pero si se dan cuenta, tonto, ¿después de qué término está? Del Adjetivo, Miss. De sustantivo, Miss. ¿Mm? Está después del sustantivo, Miss. ¿Cuál es ese Está en sustantivo? atributo. Atributo a mí, ¿está? A ver, a ver, a ver. El término tonto, ¿después de qué tipo de palabra se encuentra? ¿Después de qué palabra? ¿Mm? Fernando es tonto. ¿Después de qué tipo de palabra está la palabra tonto? Sujeto. ¿Cuál sería el sujeto?
Fernando. Fernando. Fernando, pero después de Fernando, ¿está tonto? Es. ¿Y qué tipo de palabra es? ¿Es un calificativo? No, es un verbo. Viene del verbo ser. Cuando yo digo Fernando es tonto, o es cuando yo digo Lucía es linda, ¿cierto? No es lo mismo decir Lucía linda a decir Lucía es linda, es del verbo ser, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, entonces está cumpliendo la función de ser. ¿De ser qué cosa? Verbo. De ser. De ser Verbo. atributo, ¿cierto? A ello se refiere, ¿ya? Entonces, cuando aparece después del verbo ser, estar o parecer, el adjetivo cumple la función de ser atributo. Claro, está dentro de una oración. Esto es la función que cumple un adjetivo calificativo dentro de una oración, ¿eh? Cuando analizamos a profundidad la oración. ¿Ya? O por ejemplo, las niñas parecían contentas. ¿Es lo mismo de decir las niñas contentas a decir las niñas parecían contentas? ¿Es lo mismo? No, mis, parecían. No es lo mismo. No. No es lo mismo, ¿cierto? Parecían viene del verbo parecer, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos decir de los adjetivos? Primeros, que son palabras variables, ¿no? ¿Por qué decimos palabras variables? ¿Por qué? Porque varían en género y en número, ¿ya? Varían en género y en número, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que si mi sustantivo está en femenino, mi adjetivo, ¿cómo también debe de estar? ¿Cómo también se debe de En encontrar? femenino. En En femenino. femenino. ¿Por qué? Porque yo podré decir niño hermosa. No, no se puede. No. No podría decir niño hermosa, ¿cierto? No tendría coherencia, pero sí puedo decir niño hermoso. Entonces, ahí determinamos de que el adjetivo que tiene variación de género y de número, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a adecuar a mi sustantivo, ¿no? Y de acuerdo a ello va a variar, ¿ya? A ello nos referimos, ¿sí? Ahora, ¿qué otra característica tiene? Dice que nombra cualidades o estados que van a estar referidos a quién? Al sustantivo. Todos los estados o las características van a estar referidos al sustantivo. ¿Ya? Al sustantivo. O sea, yo cuando detallo una característica, siempre va a estar detallado al sustantivo. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? También indican, dice, origen o procedencia, ¿ya? Indican origen o procedencia del sustantivo, pero aquí hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Siempre que aparece con un sustantivo puede indicar origen o procedencia. Por ejemplo, cuando yo digo niña Guaracina, ¿ahí es adjetivo o no es adjetivo? Sí. Ahí es adjetivo. ¿Cuál es el Sí, adjetivo? Miss. Tengo una niña. ¿Cuál sería el adjetivo? Cuando Guaracina. decimos niña Guaracina, Guaracina. Pero si yo digo la Guaracina tiene muchos amigos, ¿ahí es adjetivo? Calificativo. No, no, no. A ver, escuchen la oración. Cuando decimos la Guaracina tiene muchos amigos, ahí la palabra Guaracina, ¿es adjetivo? Claro, claro, profesora. Porque lo está. Sí, adjetivo, Miss. A ver, ahí les digo que No, no es profesora. adjetivo. Ahí no es adjetivo. ¿Por qué? Porque si yo digo niña Guaracina,
Guaracina ahí es la característica o la cualidad que yo le estoy dando a mi sustantivo niña. Pero si yo digo la guaracina, ¿a cuál estoy calificando? A la niña. No, pero ahí yo ya no estoy usando el término niña. Ahí simplemente he dicho la guaracina. Ahí es adjetivo. Cuando yo digo la guaracina. Chicos. Verbo, Miss. No me cambien de palabras. A ver, escuchemos la oración y analicé. Cuando yo digo niña guaracina, el término guaracina está siendo una característica ¿de quién? De una persona. Ya, de una persona. ¿De qué persona? De la niña. Ujú. ¿Cierto? Claro, de la niña, sí. Ya, muy bien. Hasta ahí todo claro, ¿verdad? Entonces, ahí sí es adjetivo. ¿Por qué? Porque es la característica de la niña. Pero si yo te digo, escuchen, la guaracina tiene muchos amigos, ahí es adjetivo. No. No. Sí, Miss, Ahí sí es no. adjetivo. No A es ver, ¿por qué adjetivo. sería adjetivo? Porque dice la guaracina. Ya, la guaracina, pero esa guaracina, el término guaracina, ¿característica de qué palabra es? De una. Un género femenino. No. A ver, no confundamos, chicos. Cuando yo te digo niña guaracina, guaracina está siendo característica de niña. Pero cuando yo te digo la guaracina, me estoy refiriendo directamente a una persona. No está siendo característica de una palabra. Ahí es directamente a una persona. Por ejemplo, cuando yo digo la guaracina viajó a Lima, por ejemplo. Si yo te digo que la guaracina viajó a Lima, ¿es característica o me estoy refiriendo a una persona? A una persona, Miss. Me estoy refiriendo directamente a una persona. ¿Ya? A ello me refiero, chicos. ¿Ya? Esa es la diferencia. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando vayamos a usar las palabras, porque si no las uso correctamente, ¿qué va a suceder? Voy a cometer este error. ¿Ya? Entonces, los términos o los famosos gentilicios, porque se le denomina de esta forma, son gentilicios cuando tú indicas la procedencia de alguien, sí, siempre van a ser adjetivos siempre y cuando cumplan la función de estar al lado de un sustantivo. Si no están al lado de un sustantivo, no es adjetivo, cumplen la función de ser sustantivo ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué son los gentilicios? Los gentilicios van a ser aquellos adjetivos que denotan la patria o nación o el lugar de pertenencia de las personas, animales o, mejor dicho, del sustantivo, ¿no? Por ejemplo, cuando eres de Arequipa, ¿cómo te dicen? ¿Cómo te dicen? Arequipeña. Arequipeña. Pero si yo digo, por ejemplo, la señorita arequipeña ganó el Miss Perú, ¿cierto? Ahí es adjetivo, ¿o no? Sí. Ahí sí es adjetivo. Pero si yo Arequipeña. te digo, la arequipeña me trajo muchos alfajores, ¿es adjetivo? Persona. No. No es Es un sustantivo. ¿Ya? Muy bien. ¿Hasta ahí dudas? Miss, le digo, usted dice, ahorita está haciendo una oración y usted dice, nosotros respondemos una persona, ¿no? Usted dice es un sustantivo. Usted está haciendo una oración ahorita, la arequipeña trajo Ya. muchos alfajores.
Entonces se está refiriendo a una persona, ¿no? En la arequipeña. Ya, pero usted usa una palabra que dice después del sustantivo, o sea, a la persona, la arequipeña es una persona, también se puede poner, refiere a un sustantivo, también que se refiere a una persona. No, no, no. A ver, lo que trato de manifestar es lo siguiente. Ujú. Cuando decimos la arequipeña, la palabra arequipeña ahí cumple la función de ser sustantivo. O sea, ¿qué quiere decir cuando yo digo persona? Que ahí directamente yo me estoy refiriendo a una persona, a alguien en específico. ¿Ya? Sustantivo significa, Persona. mejor dicho, ya, eso quería preguntar, eso, ya. Claro, el sustantivo, recuerden que la definición del sustantivo es que es la persona, animal, objeto o cosa que nosotros hablamos, ¿ya? Ese es el sustantivo, ¿ya? Pues, entonces, cuando yo digo persona, es sustantivo, ¿ya? A eso nos basamos, ¿sí, chicos? ¿Alguna otra duda? ¿Ninguna? Muy bien. Entonces seguimos, ¿ya? Entonces, eso es por parte de los adjetivos calificativos, los cuales también se van a clasificar en dos tipos, en explicativos y en especificativos. Cuando decimos que los adjetivos calificativos son explicativos, es que van a resaltar la cualidad del sustantivo, ¿no? Detallan una cualidad específica del sustantivo. Puede ir antes o después del sustantivo. ¿Ya? Se puede detallar antes o después del sustantivo. O sea, ¿qué quiere decir? Cumple la misma función, ¿ya? Y debe de ir siempre entre comas. ¿Por qué? Porque está explicando, ¿ya? Y normalmente los vamos a encontrar en epítetos, ¿ya? Epítetos que son ya en textos literarios, ¿no? ¿Por qué? Porque detallan una cualidad, una característica del sustantivo, ¿ya? Ahora, por ejemplo, cuando yo digo la blanca nieve me encanta, pero puedo decir la nieve blanca me encanta. ¿Cambió algo? ¿Cambió alguna característica? ¿Cambió la oración? ¿Cambió de tipo de texto? Sí cambió. ¿O sigue siendo el mismo? ¿Se refiere a lo mismo? ¿Cambió? No cambia, chicos, porque si yo digo, la blanca nieve me encanta y también digo, la nieve blanca me encanta. Entonces, ¿qué es lo que me encanta en conclusión? La nieve blanca o la blanca nieve. Sigue refiriéndome a lo mismo, ¿ya? Entonces, ahí hablamos de adjetivo calificativo, pero explicativo. Recuerden, el explicativo puede ir antes o después, pero entre comas, ¿ya? Pero después, antes o después del sustantivo, ¿ya? Luego tenemos los especificativos. Los especificativos va siempre detrás del nombre. ¿Qué quiere decir? Del sustantivo, detrás del sustantivo. Y los distinguen del grupo al que pertenece. ¿Qué quiere decir? Que nosotros usamos adjetivos calificativos especificativos para poder diferenciarlos de algún grupo, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo, me compré un coche negro, ¿cierto? Entonces, ahí, por ejemplo, ¿qué estoy especificando? ¿Que me compré cualquier coche? No, me compré un coche negro, ¿ya? Estoy especificando el color o la característica del coche, ¿no? Entonces, estos ya no van entre comas, ¿no? Y siempre va a ir, sí, detrás del nombre, ¿ya? Ahora, a ver, ¿quién me ayuda con la lectura de estos dos textos? Yo mis. Ya, a ver. Mi vestimenta. Ah, tengo que agregar algo ahí, ¿no, mis? No, léelo nomás.
Mi vestimenta la hicieron en esa casa nueva y con todos mis amigos practicamos en aquel colegio. Muy bien. El Mi siguiente. traje está formado por un pantalón azul, camisa amplia y llamativos accesorios. Muy bien. Si ustedes se percatan en ambos textos, hay palabras que están resaltadas, ¿no? Están de otro color, ¿cierto? A ver, cuando yo digo mi vestimenta, ¿qué estoy indicando? Que es mío, ¿Que me pertenece? que me pertenece. Que me pertenece. ¿Y vestimenta, qué tipo de palabra es? Es ropa, habla de No, una pero ropa. ¿qué tipo de palabra es? Ya, es un objeto. Calificativo. No, 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 no tiene nada que ver el calificativo ahí. ¿Qué tipo de palabra es? Cuando yo me refiero a un objeto, ¿de qué tipo de Sustantivo. palabra estoy hablando? Es un sustantivo, muy bien. Entonces, el término mi, ¿al lado de quién está? Del sustantivo. Al lado de un sustantivo. Ahí entonces el término mi cumple la función de ser adjetivo determinativo. ¿Ya? ¿Qué son los adjetivos determinativos? Son palabras que reducen la extensión del sustantivo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que van a limitar, van a indicar ya sea posesión, ya sea pertenencia, cantidad, ¿ya? Esos son los adjetivos determinativos, que normalmente van a estar antepuestos al sustantivo, ¿no? Que quiere siempre va a ir con un sustantivo. Y va a cumplir función de ser pronombre si no, si va a aparecer sin sustantivo. O sea, ¿qué quiere decir? Mi, o cuando yo digo muchos llegaron al colegio, por ejemplo. Ahí ese término muchos ya no es adjetivo determinativo, sino es pronombre. ¿Por qué? Porque el término muchos no aparece con un sustantivo. No es lo mismo decir muchos llegaron al colegio a decir muchos estudiantes llegaron al colegio. Entonces, si yo digo muchos estudiantes, estudiantes es un sustantivo, ¿cierto? Ahí sí muchos cumple la función de ser Adjetivo. adjetivo. ¿Ya? Entonces tenemos son variables también. ¿Por qué? Porque se van a adecuar a la variación de mi sustantivo, ¿no? Más que todo en el número, ¿no? Si yo te digo, por ejemplo, libros, para yo decir que son míos, diré mis libros, o podré decir mi libros. Mis libros. Debo de decir mis libros, ¿ya? Porque si yo digo mis libros ya no tendría coherencia, ¿o sí? Ya no tiene coherencia, ¿ya? Entonces, acá tenemos, el primero de todos son los adjetivos posesivos. ¿Qué son los adjetivos posesivos? Los adjetivos posesivos, ya su nombre nos lo indica posesión o indica pertenencia, ¿no? Que algo me pertenece o que algo es mío, ¿cierto? ¿Ya? Esos son los adjetivos posesivos, que va a variar para un solo poseedor y para varios poseedores, ¿no? Por ejemplo, para un solo poseedor vamos a usar el mi, tú o su, ¿no? Dependiendo si es en primera persona mi cartera, en segunda persona tu cartera, y en tercera persona su cartera, ¿no? Y si son varios poseedores, puedo decir nuestra cartera, nuestros cuadernos, ¿sí? O sus cuadernos, ¿no? O aquellos cuadernos son suyos, ¿no? Entonces, varía, ¿no? Y le agregamos la S al final si es que es en plural, ¿ya? Luego tengo los adjetivos demostrativos. Los adjetivos demostrativos hacen referencia al lugar, al espacio donde
se encuentra, ¿no? ¿Qué tan lejos, qué tan cerca está de nosotros, ¿no? El sustantivo. Por ejemplo, cuando yo digo, este cuaderno es mío, entonces si yo digo, este cuaderno es mío, me estoy refiriendo a un sustantivo que está lejos, cerca de mí o no. Cerca. Cerca, ¿cierto? Cuando yo digo este, si yo digo ese, ¿está cerca o lejos? Lejos. Lejos. Está lejos, ¿ya? Y si yo digo aquel cuaderno, no está ni tan cerca ni tan lejos de mi persona, ¿ya? ¿Ya? Muy bien. Entonces, este yo lo uso para indicar distancia cercana, ¿no? ¿Sí? Y ese va a ser cuando está ni tan cerca ni tan lejos. Y aquel, si el objeto está lejos de mi persona, ¿ya? A ello nos referimos. ¿Me dejo entender hasta ahí? Sí, Miss. Con los adjetivos determinativos, ¿ya? Los adjetivos determinativos detallan ello, ¿no? Distancia de mi sustantivo. ¿Qué tan cerca, qué tan lejos se encuentra de mi persona? ¿Ya? Luego tenemos los adjetivos definidos. ¿Qué son los adjetivos indefinidos? Los adjetivos indefinidos son aquellos adjetivos que son empleados para indicar una cantidad inexacta. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Cuando yo digo, por ejemplo, algunos estudiantes son buenos en matemáticas, ahí estoy indicando una cantidad concreta, una cantidad exacta. No, No, ¿cierto? Pueden ser no. 2, 3, 4, ¿cierto? Ahí no estoy especificando algo concreto, ¿ya? Pero si yo digo también, por ejemplo, en Cusco hay pocos taxis, ¿estoy detallando una cantidad exacta o no? No. Tampoco, ¿cierto? Muy bien. Entonces, esos son los adjetivos indefinidos, ¿no? Aquellos que no señalan, no indican una cantidad concreta, ¿ya? Ahora, lo contrario a ellos son los famosos adjetivos, ¿sí? Numerales. Los adjetivos numerales son aquellos adjetivos que ya indican la cantidad exacta, ¿ya? La cantidad exacta del sustantivo, ¿no? ¿Cuántos son en concreto, ¿no? Los cuales se van a repartir en 4 tipos. Tenemos los cardinales, los ordinales, los multiplicativos y los partitivos, ¿no? Los cardinales son aquellos adjetivos que indican o señalan cantidades, sí, de los números naturales, ¿no? Que son, por ejemplo, 1, 2, 3 o 4, ¿no? Por ejemplo, cuando yo te digo, la semana tiene 7 días. Entonces, ¿cuál es el adjetivo ahí? La, Días. No, a ver, ¿qué palabra te está indicando la cantidad exacta? 7. Tiene. ¿Tiene? Tiene 7 días, dice. 7 días. 7, exacto. La palabra 7.
¿sí? Entonces, ahí el término 7 te está indicando, ¿cuántos días tiene la semana? 7, Miss. 7. Entonces, una cantidad exacta es como cuando yo te diga también, por ejemplo, en casa hay 4 niños. O sea, te estoy especificando una cantidad concreta. ¿Ya? Y esos son los adjetivos determinativos, pero cardinales. Luego tenemos los ordinales. Los ordinales son aquellos adjetivos que indican cantidades, sí, pero que expresan orden o jerarquía, ¿no? Por ejemplo, Ricardo llegó en primer lugar. ¿Cuál es el adjetivo? ¿Cuál es el adjetivo ahí? Cuando yo digo Ricardo llegó en primer lugar. ¿Mm? Primer, Primero. Aprender Tercero. más. O cuando yo digo, yo vivo en el tercer piso, por ejemplo. ¿Cuál es el adjetivo? Tercer piso. Tercer. Ya, tercer es el adjetivo, que está indicando la ubicación o el orden en el cual yo vivo. ¿Ya? Luego tengo los adjetivos multiplicativos, ¿no? Que indican la terminación de la multiplicación, ¿no? Doble, triple, cuádruple, ¿no? Por ejemplo, sacó un arma de doble filo. ¿Cuál es el adjetivo? doble, Doble. Exacto, doble. ¿Ya? Muy bien. Y los partitivos ya indican la terminación de la división, ¿no? Medio, un cuarto, un medio, ¿no? Un octavo, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo, mi tío comió medio pollo a la brasa, por ejemplo. Entonces, ahí, ¿cuál es el adjetivo? Medio. Medio, ¿cierto? ¿Cómo yo sé que es un adjetivo? ¿Por qué? Porque está al lado de ¿quién? De mi sustantivo. Sustantivo. De mi sustantivo. Muy bien, hasta ahí. ¿Dudas, consultas referente al tema? ¿Hay dudas, consultas? Referente a los adjetivos determinativos. no, Miss, todo bien. Primero no se entendía, pero ya después al último ya entendí. Muy bien, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces, recuerden, los adjetivos calificativos son aquellos adjetivos que detallan, ¿qué cosa? Una característica o una cualidad referida ¿a quién? Al sustantivo, ¿no? Son más fáciles de identificar. Por ejemplo, cuando yo digo, mi pantalón verde me encanta mucho. ¿Cuál es el adjetivo ahí? Verde. Verde, ¿Mucho? ¿cierto? Verde, no, verde, 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 verde. Ahora, si yo Verde. te digo, muchos estudiantes participaron en mi clase, ¿cuál es el adjetivo? Muchos. Muchos. ¿Pero qué tipo de adjetivo ya estamos usando ahí? ¿Qué tipo de adjetivo ya estamos usando? Cuando yo digo muchos estudiantes. ¿Comunitativo? ¿Cómo? Cuando yo digo muchos estudiantes, ¿qué tipo de adjetivo ya estamos usando? ¿Serán calificativos? No, no califica cuánto hay, es lo que dice muchos. Ya, ¿qué está indicando cantidad? Entonces, ¿qué adjetivo indica cantidad? ¿Qué tipo de adjetivos? Cantidad. Ay, no. Los Multiplicativos, determinativos. determinativos. Y dentro de los determinativos, ¿qué tipo de adjetivo indican cantidades ahí inexactas? Los Digo, los indefinidos. ¿Ya? ¿Me dejo entender? sí, Miss. Recuerden, los adjetivos determinativos indican
cantidades, indican posesión, indican distancia y deben de estar siempre al lado de un sustantivo. Sustantivo. De un sustantivo. Eso no se olviden, ¿ya chicos? Muy bien. ¿Dudas, consultas hasta aquí? ¿O todo claro? ¿Todo Todo claro? claro, profesora. Muy bien, chicos. Si todo está claro, ¿sí? Nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho. Chao, Miss.